Dentro del análisis de los datos que recibimos a través de la infografía y en servicio, estamos en una cuarta ola de incrementos de casos, sabiendo de que a nivel nacional ya sobrepasamos los 300.000 casos y a nivel de provincia tenemos registrado 7.364 casos y a nivel de cantón que sobrepasa casi el 50% de los casos producidos a nivel de provincia, de 4.000 casos. En ese sentido, nosotros dentro del análisis decimos que estamos en un caso de incremento de la presencia activa de esta enfermedad. Porque si analizamos nosotros la semana epidemiológica, desde la semana 1, que inició en los primeros días de este año, hasta la semana 14, tenemos un promedio a nivel de cantón casi de 200 casos reportados. Al igual a nivel nacional vemos esa tendencia que desde que iniciamos el año tenemos la presencia de 8.000 casos semanales. Entonces esto nos hace notar de que estamos en un incremento de esta pandemia. Doctor, eso a pesar del cuidado, a pesar de sobre todo el esfuerzo que hace el personal de salud en las diferentes áreas para atender y poder controlar de alguna manera un paciente. Efectivamente, pero también debemos decir que hubieron muchos factores para que este incremento se esté presentando. Uno de ellos fueron las fiestas de fin de año, los feriados de carnaval, la campaña electoral, que son espacios donde hubo mayor aglomeración de gente. Y ahora tenemos la presencia de estas cepas circulantes de mayor contagio y rapidez para que sigan incrementando los casos. Ya, la población también ha jugado un papel, diría, en unos casos en contra y en otros se respetó, que ha sido bastante favorable también para controlar esto. Obviamente, esto es una corresponsabilidad, la salud siempre es una corresponsabilidad tanto de los responsables que deben de garantizar los servicios de salud, en este caso el Ministerio de Salud a la cabeza, y esa otra responsabilidad es la población. Ha habido mucha desobediencia y podemos decir un quemimportismo de las medidas de bioseguridad por aplicación de la ciudadanía, en su mayoría, en la mayoría. Este tipo de desobediencia que ahora el COE nacional de una u otra manera está ajustando algunas estrategias, que es la aglomeración, la libre circulación, las fiestas clandestinas o las aglomeraciones que tenemos en los sectores, y esto ha hecho que la transmisión de este virus se mantenga. Si hay aglomeración o hay quien transporte al virus, vamos a tener presencia de este virus en todos los sectores y en todo el territorio ecuatoriano. Y aquí quiero hacer énfasis en cuanto a las medidas actuales que se está utilizando o decretadas por el COE nacional. No puede hacerse un decreto sectorizado debido a que el virus está circulando en todo el territorio ecuatoriano. Entonces, si nosotros sectorizamos a las 16 provincias, puede de que haya un efecto positivo en estas, pero las restantes, que serían las 8, se circula libremente. Entonces, desde ahí, las medidas que se toman en pandemia deben de ser de manera radical y que tengan un sentido general y que englobe a todo el territorio. Doctor, cuando hablamos de la parte epidemiológica y ya hablando del enfermo mismo después de los 15 días, y usted como profesional de la salud, se ha dicho, y no sé, científicamente no es que hay una tesis, una investigación, pero los médicos están trabajando en aquello. Luego de la recuperación dice que pueden venir efectos colaterales.
Sí, efectivamente nosotros estamos revisando los reportes oficiales en la página de la Organización Mundial de la Salud y hay un sinnúmero de afectaciones post-infección en cuanto al COVID. Para toda la ciudadanía, para que no se deje llevar también por la información que está a veces en las redes sociales, que no es una información oficial, sino que debe ser una información que salga desde los responsables, en este caso la Organización Mundial de la Salud. Y una de las complicaciones, tenemos post-COVID, manifestaciones neurológicas, que se le está haciendo el seguimiento, manifestaciones también de una u otra manera, compromiso pulmonar. Acuérdense ustedes que el pulmón queda muy inflamado y después puede entrar en una fase de una fibrosis y va a tener repercusiones respiratorias. Toda esta información científica está oficializada en las páginas de la OMS. Para entender un poquito más ese lenguaje técnico, cuando hablamos de fibrosis, ¿a qué se nos estamos refiriendo? Sí, debido a la lesión que sufre inflamatoria el mismo tejido pulmonar, puede llegar a tener ciertas estructuras condensadas, como decir, duras, se pone un poco el tejido pulmonar duro, y eso se representa en un proceso de dificultad a respirar, con cansancios leves, mínimos, y dependiendo de la edad, pueden entrar o agravar si tiene alguna afección pulmonar agregada. ¿Qué sería el más afectado, no? Los pulmones son los más afectados. Mire, por ejemplo, hace 2 meses tuvimos la presencia de un paciente, casi un COVID, ya tenía 2 meses de haber sido de alta de COVID, y el paciente presentaba justamente estas dificultades respiratorias, ¿no? Y él decía, yo aún tengo la enfermedad. Mandamos referencia especialista y efectivamente tenía ciertas condensaciones duras esos sectores pulmonares, ya no tenía la infección del virus, pero tenía justamente la complicación de esta patología. ¿Cuándo se complica un paciente con COVID? Dicen, no sé, estoy con el profesional de la salud, cuando se empieza a hacer trombos. Mire, dentro de los estudios se nos detalla una manifestación leve, moderada, y cuando ya se agravan los pacientes, ¿no? Ahí en el reporte, una manifestación es leve, llega hasta una fiebre manejable, dolor de garganta, dolor muscular, puede haber diarrea, puede haber vómito, pérdida del olfato, pérdida del gusto, lo que llamamos nosotros ageusia y anosmia. Esas son sintomatologías que se pueden presentar en un paciente COVID leve a moderado, pero ya cuando este mismo paciente, de acuerdo a la evolución, presenta dificultad respiratoria, dolor en el pecho o en la caja torácica, en el tórax, algunas manifestaciones neurológicas más acentuadas, por ejemplo, puede estar somnoliento, se puede presentar alguna manifestación de pérdida de tiempo y espacio, desorientado. Ya podemos estar hablando de un COVID que se está complicando o grave. Y las coagulopatías que, de acuerdo al reporte científico, es la competencia justamente que hace el virus con algunos factores de coagulación y algunos grupos M, hacen que se formen algunos coagulitos, y estos, a través, obviamente, fisiológicamente, tienen que ir por el torrente sanguíneo, pueden viajar al cerebro o al corazón, y si son los vasos muy pequeños o los trombos muy grandes, pueden provocar trombosis venosa profunda, pueden provocar algún infarto del miocardio, pueden provocar algún infarto cerebral. Ahí sí son cuadros muy complicados, que los pacientes necesitan una UCI, y recordar que el porcentaje de pacientes que se complican sigue siendo muy baja, a pesar de que para nosotros es grave si se complica un paciente. ¿Por qué lo digo? Es por la oferta del servicio que tenemos. Dentro de todo el proceso infeccioso de la población a enfermarse, el 80% va a tener un COVID asintomático o leve.
el 15% va a tener un COVID moderado y un 5% se pueden llegar a este tipo de complicaciones. Y ahí están considerados efectivamente este tipo de coagulopatías, pero en realidad es la formación de trombos o afecciones netamente de compromiso pulmonar. Doctor, ¿por qué uno que tenga una enfermedad terminal, y sobre todo cuando son diabéticos, es mucho más alto el riesgo? Se ha demostrado dentro de los estudios que las personas con enfermedades persistentes, las crónicas como diabetes, hipertensión, obesidad, los pacientes con alguna afección respiratoria, los asmáticos, los que tienen EPOC, enfermedad obstructiva pulmonar, son pacientes que se van a complicar primero por la respuesta inmunológica que ellos desde ya está comprometida. Todo paciente con enfermedades crónicas, su sistema inmunitario está de una u otra manera está disminuido. Segundo, que las condiciones de competencia dentro de las sustancias o las enzimas o las proteínas que necesita el virus son justamente las que el organismo de estos pacientes están totalmente disminuidas y entra en una competencia total del organismo con la necesidad viral. Y esto conlleva a una complicación más exagerada y tienden los pacientes a veces a morir. ¿Cuándo decimos está ya el paciente en una fase crítica? Cuando el profesional prácticamente baja los brazos y dice, esperemos solamente. Bueno, en el momento que empieza a complicarse, hay diferentes sintomatologías y debe estar un paciente también hospitalizado. Primero, un indicador importante que es la saturación. Ustedes ven que le estamos exigiendo a los pacientes, o sea en casa o en hospital, que tenga su aparatito, su saturador, para que mida la capacidad de oxígeno en su cuerpo. Si tenemos nosotros en una saturación que nos marca por debajo de los 90, es un paciente que ya está en una fase complicada, ¿sí? Menor de 90 de déficit, es decir, tiene un 10% de déficit de oxígeno y esto complica al normal funcionamiento del organismo. E incluso en una escala que nombramos nosotros de 90 a 95, es un paciente que nos pone en alerta ya de esa saturación. Pero por debajo de los 90 es un paciente que debe estar inminentemente hospitalizado y monitoreado. Por debajo de los 90 y no ha tenido COVID. ¿Qué pasa ahí, doctor? No, es que si no ha sido diagnosticado de COVID o no ha sido diagnosticado con laboratorio, ¿sí? Podemos pensar en alguna otra patología o complicación de su propio patología. Y esto generalmente se ve en los pacientes que tienen afecciones respiratorias como la enfermedad obstructiva pulmonar crónica, algunos pacientes bronquíticos, asmáticos, que pueden similar igual con una saturación baja. Nosotros hacemos un diagnóstico y una valoración netamente clínica, algunos parámetros, y uno de ellos es justamente la saturación, pero no toda saturación por debajo de los 90 podemos pensar que es un poco complicado. Sí, llegar, ¿no, doctor? Sí, son protocolos que se están manejando a nivel hospitalario y también en la parte comunitaria cuando tenemos estos pacientes. Digo el punto de partida de saturación porque la mayoría de la comunidad conoce, oiga, te está marcando por debajo de los 95, es una alerta y que hay que tener bastante consideración. Ya, doctor, recomendaciones a la población en plena pandemia y una etapa bastante difícil por la que estamos atravesando. Mire, y yo también quería tocar un poquito sobre las vacunas. Sí, ya íbamos a hablar, pero bueno, hablemos de todas maneras del tema vacunado. Sí, porque, mire, esto hay que decirlo, nosotros tenemos una población estimada de vacunar al menos unos 12 a 10 millones de ecuatorianos. Yo veía que el señor ministro, con todo respeto, decía, tenemos el millón de vacunas. En el porcentaje estamos hablando de un 10%. Y 10% no nos representa justamente un mecanismo de prevención efectiva. Sí, reconocemos el esfuerzo en cuanto al gobierno que está agilitando este plan de vacunación, pero también hay que decir todos los acuerdos internacionales. Vea, la iniciativa COVAX
que es parte de la OMS, y ahí hay un comité de vigilancia, ya tiene designado cuántos millones le va a entregar de vacuna a cada país. El Ecuador no es un país aportante de la gran iniciativa COVAX. Entonces, si primero los países, que son los que ponen el dinero para, en este caso, la distribución de la vacuna, son los que primero van a ser inmunizados. Y a la población también hay que decirle la verdad. Y ellos han establecido 3 etapas. De las 3 etapas, efectivamente, en todas las etapas se les va a distribuir la vacuna a los países, así tengan una consideración deplorable o que no hayan sido totalmente considerados para las vacunas. Pero por eso será que el presidente electo ha dicho va a prestar vacunas. Es que ahí viene hay que decir la verdad. Tiene que prestar la vacuna a los países que tengan mayor consideración o que han aportado más dinero para esta vacuna. Porque el problema, ya la vacuna está elaborada. El problema es la reproducción a gran escala, que no hay. Entonces se han agotado. Miren, ahorita hay una campaña, se está vacunando obviamente a los mayores de 65 años y en el país tenemos la vacuna AstraZeneca, que está siendo bastante cuestionada, pero ahora todas las vacunas, la OMS a través de la estrategia COVAX ha dado la utilización de emergencia para que se aplique masivamente a las vacunas. Vuelvo a insistir, nosotros como Ecuador, como país, todavía no abriguemos falsas esperanzas de que nos van a inmunizar totalmente. Si no nos prestan la vacuna, que yo sé que va a ser muy difícil, no soy negativo, pero soy realista. Todos los países quieren su mecanismo de prevención. Yo primero inmunizo a mi país, a mis ciudadanos de mi país, y luego por esa ayuda humanitaria puedo compartir. El Ecuador, yo lo dudo que vamos a lograr una inmunización en los 3 meses. Ahora, y ahí van las recomendaciones y por qué tocaba este tema. Necesitamos la concientización y seguirnos protegiendo como ciudadanos. Nosotros los esmeraldeños, en el caso de acá en nuestra provincia, debemos redoblar esos esfuerzos de mi autocuidado. Si nosotros no llevamos el virus o no permitimos que el virus entre a nuestra casa, totalmente estamos trabajando en la prevención. El uso adecuado de nuestra mascarilla, el uso adecuado del lavado de manos, que por favor, lavarse las manos no significa enjuagarse, es lavarse correctamente con agua, jabón, sí, que haga espuma 40 segundos, las veces que sea necesaria y los 40 segundos mínimo para que haga espuma y hilación bactericida.